Este día, hermanos, vamos a reflexionar sobre lo que nos espera como pueblo de Dios en los últimos días y cómo debemos enfrentarlo. Vamos a titular nuestra reflexión: La tiranía de Roma volverá. Entendiendo la tiranía como la forma de gobierno despótico ejercido por una sola persona llamada tirano a través de la fuerza y la violencia, la opresión y la persecución sobre los ciudadanos. El pueblo de Dios ha tenido que enfrentar este tipo de gobierno a lo largo de la historia. ¿Quién no se recuerda de la tiranía egipcia sobre el pueblo de Dios? La tiranía de Babilonia, la tiranía medo-persa, la del rey griego Antíoco Epífanes y la que fue peor, la tiranía de Roma. Fue bajo esta última que nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte más cruel, como fue la crucifixión, misma que se aplicó sobre su iglesia después que Él murió. La historia registra lo que sucedió a los cristianos en los famosos circos romanos, cómo fueron lanzados a la arena para ser devorados por las fieras, y otros corriendo la misma suerte de nuestro Señor, siendo crucificados, tan solo por negarse a aceptar al César como su Señor. El profeta Daniel, describiendo la tiranía de ese imperio romano, vean cómo lo dice en el capítulo 7 de su libro, aquí en los versículos 7 y 8. Daniel 7, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, Daniel 7, versículos 7 y 8. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora vean los versículos 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Interesante cómo es descrito aquí este poder. No hay un animal tan horrible con el cual compararlo más que solamente con los términos bestia, espantosa y terrible, con dientes grandes de hierro. La mayoría de intérpretes concuerda que esta es un símbolo del imperio romano. Los enormes dientes metálicos que se mencionan aquí hablan de la crueldad y la fuerza de dicho imperio. Así como el animal desgarraba y devoraba a su presa con esos colmillos monstruosos, así también Roma devoraba a las naciones y pueblos en sus conquistas. Algunas veces Roma destruía ciudades enteras, como en el caso de Corinto en el año 146 a.C. Otras veces reinos enteros, tales como el reino de Macedonia y los dominios seleucidas, los cuales fueron divididos y convertidos en provincias. Dice que las sobras hollaba. Hermanos y hermanas, es que cuando Roma no destruía o subyugaba a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes o los vendía como esclavos.
en la intensidad de su poder destructor. Roma sobrepasó a los reinos que previamente habían dominado al mundo. Pero hemos visto que de la Roma imperial, de la Roma pagana, surgiría la Roma papal, simbolizada en la profecía aquí por ese cuerno pequeño, el cual también llevó a cabo campañas de exterminio en contra del pueblo de Dios, persiguiéndolos continua e implacablemente, pues dice que hizo guerra contra los santos y los vencía. Pero si pensamos, hermanos, que esto solo es historia, las profecías dicen que la tiranía de Roma, ¿qué cosa? Volverá. Esta vez bajo el nuevo imperio romano, como le ha dado en llamar la revista Time a la Roma papal. Ya nos dio una muestra, la Roma papal, de lo que es capaz de hacer cuando no se le someten los hombres a reconocer al Papa como el máximo jerarca de la iglesia. Pues mientras la Roma pagana crucificaba a los cristianos, la Roma papal los quemaba vivos en tiempos de la Edad Media durante la Inquisición. Pero, ¿cuándo se dará esto? Que volverá la tiranía de Roma. Sin duda, cuando junto con los Estados Unidos, la Roma papal imponga lo que conocemos como el nuevo orden mundial. ¿Estaremos cerca de eso? Sin duda que sí. La alianza entre los Estados Unidos y el Vaticano está bien encaminada a establecer dicho nuevo orden mundial. Y más en este tiempo, cuando el presidente católico que dirige esta nación hace alarde de esa íntima comunión con el papado. Solo Dios sabe si será con este o con alguien más. Una cosa es clara, y es que cada presidente de turno de esta nación americana adelanta la agenda papal en más de algún aspecto, hasta culminar a lo que ya sabemos, la imposición de la ley dominical. Al respecto, el espíritu de profecía dice lo siguiente: cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará ¿qué cosa? Vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 318 a la 319. Interesante, dice, cuando abjure de tal manera los principios. ¿Qué es eso de abjurar? No es otra cosa que abandonar. Cuando abandone los principios esta nación, entonces dice, va a recobrar vida la tiranía. Cuando promulgue esa ley dominical, va, dice, a resurgir un activo despotismo. ¿Qué es despotismo? No es otra cosa que un gobierno absoluto que no está limitado por ninguna ley, que abusa de la autoridad, fuerza o poder en relación con cualquier otra persona. Bueno, mis hermanos, si ustedes se fijan, es la promulgación de la ley dominical la que va a dar vida, dice, a la tiranía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo, hermanos, es que la tiranía papal no está muerta, solo está esperando resurgir, como lo hizo en la Edad Media. Pero en esto no estarán solos los Estados Unidos y el papado. Estarán acompañados por Satanás a través del espiritismo. Así ha sido revelado por la profecía en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. La escritura dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué les parece?
Aquí están prácticamente los tres que constituyen la gran Babilonia de los últimos días. El diablo, si ustedes ven, está aquí simbolizado con ese dragón. El diablo, por medio del espiritismo o paganismo, con su falsa doctrina de la inmortalidad del alma, está aquí simbolizado por el dragón. Pero también está el papado, simbolizado por la bestia. Y están los Estados Unidos, bajo el símbolo de ese falso profeta, debido a su protestantismo apóstata en el que ha caído con los falsos milagros y el falso día de reposo, como es el domingo. El carácter repulsivo de los tres está aquí, hermanos, simbolizado por esas ranas inmundas. Vean ustedes cómo van los tres. Van a los gobernantes del mundo, simbolizados aquí por los reyes de la tierra. Van, dice, para reunirlos a la batalla y luchar contra el remanente pueblo de Dios y someterlo de esa manera a su tiranía. El espiritismo, que es la creencia de que los muertos no están muertos, sino que están en el cielo, en el purgatorio, es una creencia sostenida por esta triple alianza y será relevante para seducir y engañar a muchos de los gobernantes que ellos convocarán para que impongan por decreto la ley dominical y por ende su tiranía. El don de profecía respalda esto que les digo de la siguiente manera. Por el decreto que imponga la institución del papado, en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuándo dice que sabremos que el fin está cerca? Voy para atrás, en lo subrayado. Cuando bajo la influencia, dice, de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Entonces, hermanos, y se imponga esa ley dominical, entonces, dice, sabremos que el fin está cerca. Merced, dice, a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, es decir, la inmortalidad del alma, o sea, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Cómo se le llama esto? Tiranía. No es otra cosa que despotismo. Los Estados Unidos, aliada con Roma, hará esto, pisoteando los derechos de la conciencia. Sigue diciendo el don profético, los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Es decir, evangélicos y católicos unidos en torno al Papa mirarán una época brillante para vivir en paz y prosperidad. Pero ya sabemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando digan paz y prosperidad, ¿qué les vendrá? Destrucción repentina. Y como los dolores de una mujer que está dando a luz, dice, no van a escapar. Hermanos, ¿por qué tanta, tanta emoción o tanto entusiasmo en esa unión de catolicismo con protestantismo? Dice la sierva del Señor, ¿han olvidado estas personas las pretensiones de infabilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto,
lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Conflicto inminente, página 48 a la 49. Así que está bien sustentado el título de nuestro tema. La tiranía de Roma volverá porque el don profético así lo confirma. Oh, hermanos y hermanas, entonces volveremos a experimentar las pruebas que sufrieron nuestros hermanos del pasado y que Jesús profetizó en Mateo 10, versículo 17 al 22. Vamos para allá. Mateo 10, versículo 17 al 22. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 17 al 22, nos dice: la Escritura dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermanos y hermanas, guardaos, dice el Señor. En otras palabras, presten atención. Sean cautelosos de los hombres, porque todos aquellos que sean fieles adventistas, todos aquellos que fieles al mensaje se propongan proclamarlo, hermanos y hermanas, serán objeto de este tipo de persecución. El Señor dice: guárdense de los hombres, especialmente por supuesto de aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque ellos responden a las incitaciones de Satanás. Guárdense de los hombres, porque los van a llevar a los concilios. ¿Qué cosas son los concilios? No es otra cosa que los juzgados locales que había en los días de Jesús, o pequeños sanedrines que por lo general tenían 23 miembros. Allí eran llevados los cristianos en esos pequeños juzgados que se encontraban en varias ciudades judías, pero no en Jerusalén, porque allá estaba el gran Sanedrín. En esos lugares, dice el Señor, los van a denunciar, los van a llevar a corte, los van a llevar a los tribunales. Y allí dice, ¿qué cosa se determinará sobre ustedes? Que sean, dice, azotados. Los van a azotar. Es interesante que el azote, el castigo con azote, el máximo era de 40, pero como un acto de misericordia, a la persona se le daban 39. Pablo en 5 ocasiones fue azotado de esa manera. Dice, serán llevados a gobernadores y reyes. Ya vimos, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el fin de testificar. Y ya hemos visto cómo esto se cumplió. Al menos gobernadores como Pilato, Félix, Festo, Galión, tuvieron a cristianos frente a ellos, dando razón de su fe. ¿Qué decir de Herodes Antipas, Herodes Agripa, Nerón, Domiciano, que tuvieron cristianos frente a ellos, acusados de anarquistas, acusados de perturbadores, pero ahí estaban dando testimonio de su fe? Oh, dice el Señor, los llevarán allí por causa de mí. Es decir, para que vayan y den cuenta de su fe,
que tienen en mí, para que vayan y den cuenta de sus actividades misioneras que hacen en mi nombre. Mis hermanos, estos gobernadores que he mencionado recibieron el testimonio. Estos funcionarios políticos pudieron conocer de Cristo, tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad y vieron el efecto de los principios de la verdad que hacía sobre aquellos que estaban dando testimonio. Pero esto, hermanos y hermanas, se va a repetir. Y cada uno de nosotros, en la medida que sea fiel, en la medida que se entregue de corazón a Cristo, comparecerá y testificará del gran poder que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oh, hermanos, dice que no nos preocupemos, dice. No nos preocupemos, porque es posible que alguien diga, no me gusta ese tipo de sermones, porque dan temor. Bueno, dice el Señor, no te preocupes. ¿Por qué no te preocupes? Porque ese día tendrás un valor de lo alto que te va a sostener. Ese día, dice el Señor, no te afanes, ni siquiera por lo que vas a decir, porque en esa hora te van a venir las palabras que vas a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. Oh, mis hermanos, vamos a dar cuenta de la fe que profesamos, pero el Espíritu Santo, dice, hablará por nosotros. No hablaremos nuestras propias teorías. No, hermanos, el Espíritu hablará en nosotros. Por eso es importante, hermanos, que en vez de preocuparnos por lo que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a suceder conmigo? ¿Será que voy a resistir? Más bien, hermanos, preocupémonos por tener una íntima relación con Jesucristo. Preocupemos por tener una íntima comunión con la palabra, alimentándonos de ella, llenarnos de ella, para que en ese momento el Espíritu Santo recuerde esa palabra y la usemos en defensa de la verdad. Oh, hermanos, pero qué triste lo que dice el Señor. Ocurrirán traiciones para esa época. Hermanos, dice, entregarán a sus hermanos. Hijos, dice, ¿qué cosa? Entregarán a sus padres. Qué triste, hermanos. Va a volver a repetirse lo que ocurrió con Caín y Abel. Un hermano prácticamente dándole muerte a otro hermano. Seréis, dice el Señor, aborrecidos por todos, es decir, odiados. Siempre ha sido así. Los que han predicado el Evangelio y han dejado que los principios del Evangelio les santifique, siempre, hermanos, han despertado odio. Pero nunca nosotros debemos responder con la misma moneda, pues debemos entender que todos los que vivan piadosamente, dice el Señor, padecerán ¿qué cosa? Persecución. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que hay que entender que no podemos evitar pasar por esta situación a menos que el Señor nos llamara al descanso antes. Yo le digo a Dios, no sé, ¿qué es tu plan conmigo? Si me vas a dejar vivo para pasar por esto, pues sin duda tú me vas a sostener. Pero si tú sabes que va a ser difícil para mí, a lo mejor me vas a poner a descansar antes. Pero lo importante no es, hermanos, tanto pensar en eso, sino en estar, como repito, tomado de la mano de Jesús. Para que ya sea que me ponga a descansar antes o me permita pasar por una crisis como esa, de todas maneras yo salga victorioso. Esto debe ser nuestro propósito, porque dice Jesús que cuando esa situación se presente, los que perseveren hasta el fin, ¿qué cosa? Esos serán salvos. Es decir, los que no abandonen la carrera, los que sepan que para llegar a la meta hay que pasar por esas pruebas. Oh, hermanos, ningún atleta sabe que va a recibir el premio si no llega a la meta. Nosotros también no debemos olvidar que para recibir el premio tenemos que llegar a la meta, pero para llegar a la meta tenemos que pasar por pruebas, por persecuciones, por dificultades, pero no tengamos temor, porque en cada una de esas cosas el Señor nos va acompañando. Así, hermanos, vemos que la carrera cristiana no basta con haberla comenzado, sino mantenerla corriendo, mantenerla con la mente allí siempre ubicada en el galardón. Si ustedes se recuerdan, Jesús, para llegar a la meta, dice la Biblia,
que afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. ¿Por qué afirmó su rostro? Porque sabía que antes de llegar a la meta había que pasar por esa cruz. Había que pasar por esos latigazos. Había que pasar por esa cruz, por esa corona, perdón, que le sería puesta en su cabeza. Había que pasar por ese Getsemaní, pero afirmó su rostro, dice, para ir a Jerusalén. Es decir, él sabía que para llegar a la meta había que pasar por allí. Así, hermanos, vino a ser el Señor, el autor, dice, y consumador de nuestra fe. Así nosotros también, dice el don profético, no debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Así que se va a dar nuevamente la persecución, pero se va, dice, a sobrepasar en su dimensión e intensidad. El pueblo de Dios, dice, que guarda los mandamientos, en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa. Pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene en su favor. Amén. Cuando todas, dice, las cosas parezcan apremiantes, el Señor revelará su poder a sus fieles. Cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, o sea, los Estados Unidos, abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura de protección y apoyo al romanismo para limitar la libertad religiosa, entonces, dice, Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. Se ejercerá la tiranía de Roma, pero Cristo, ¿qué cosa? Será nuestro refugio. Amén. Oh, mis hermanos, estamos leyendo Maranata, el Señor viene, en las páginas 76. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Hoy nos dicen disidentes, favor que nos hacen, porque somos disidentes de la apostasía, pero no del mensaje adventista. Y a los que sean disidentes de esa apostasía, dice que le van a aplicar los apóstatas penas civiles. Penas civiles contra los disidentes. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, hay que ser disidentes de la apostasía, pero no del mensaje. En cuanto al mensaje, nosotros seamos valientes defensores de él y propagadores de él. Dice, las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporáneas del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Oh, hermanos, como dicen ustedes, gloria al Señor. Hay que avivar el vigor. Hay que estar, hermanos, con esta confianza de que el Señor se va a manifestar poderosamente. En otras palabras, mis hermanos, cuando la tiranía llegue, debemos resistirla. Debemos resistirla como la resistieron estas dos mujeres, Cifra y Fuga. Estas mujeres, hermanos, parteras, ellas resistieron la tiranía egipcia. Vea lo que dice la escritura acerca de ellas. Vamos a Éxodo 1, versículo 15 al 17. Éxodo 1, versículos 15 al 17. Éxodo 1, versículo 15 al 17 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino ¿qué cosa? Preservaron la vida a los niños. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué mujeres más valientes estas? Cifra y Fúa temieron a Dios más de lo que temían al rey tirano de Egipto, no tomando en cuenta la orden real. Ellas dejaban, dice, vivir a los niños ante ese sangriento acto de cruel despotismo por parte del rey de Egipto. Ellas temieron a Dios, dice la palabra. En otras palabras, hermanos y hermanas, el temor de los hombres hace que un hombre sea víctima de las circunstancias, pero el temor de Dios le trae descanso a uno en medio de la prueba. Así que, hermanos, esta debe sin duda haber sido la experiencia de estas mujeres, de estas parteras. Ellas descansaban en esto, sabían la responsabilidad que estaba sobre sus manos, pero escogieron, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Interesante, ellas no podían en su buena conciencia cumplir con la ley homicida del rey egipcio. Y Dios, hermanos, Dios las recompensó. Dios las bendijo por esto, porque le temieron a él antes que al rey. Interesante lo que dice el versículo 20 y 21. Dice: Dios hizo a las parteras, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así nosotros vemos, hermanos, la importancia que tiene el temer a Dios. Un respeto a la palabra de Dios, un respeto al Señor antes que al castigo de los hombres. Aquí nosotros vemos que ellas escogieron temer a Dios, obedeciendo a Dios. Mire lo que dice el don profético. ¿Cuál era el plan del rey de Egipto al querer matar a los niños? El rey, dice, ordenó que se diera muerte a los hijos varones tan pronto como nacieran. Satanás, dice, estaba detrás de todo esto. ¿Por qué? Sabía que surgiría un libertador entre los hebreos que los rescataría de la opresión. Creyó que si podía inducir al rey a destruir a los niños varones, el propósito de Dios se malograría. Pero las mujeres temían a Dios y no cumplieron la orden del rey de Egipto. Por el contrario, dejaron con vida a los niños varones. Esas mujeres no se atrevieron a dar muerte a los niños hebreos. Y porque no obedecieron el mandamiento del rey, el Señor les dio prosperidad. Historia de la Redención, página 108. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros qué hermoso lo que dice la Escritura. Obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y por haber temido a Dios, Dios bendijo a sus familias. Ellas fueron instrumento de Dios para bendecir las familias de Israel y preservar al libertador que nacería, el cual sería Moisés. Y así Dios también las bendice a ellas y sus familias, porque resistieron a la tiranía del hombre y se sometieron a la voluntad de Dios. Oh, hermanos y hermanas, pero si estas mujeres, Cifra y Fúa, son un ejemplo para nosotros y pudieron resistir la tiranía de sus días en el temor del Señor, ¿qué no decir de los 3 jóvenes hebreos que no se quedaron atrás ante el tirano Nabucodonosor, rey de Babilonia, negándose a adorar su imagen porque iba contra la ley de Dios? Y bajo la amenaza de ser echados vivos a un horno de fuego ardiendo, ¿qué dijeron ellos? Vamos a Daniel, capítulo número 3, versículo 17 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Daniel 3, versículo 17 al 18 dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oh, hermanos, qué fe tan firme la de estos 3 muchachos en el poder de Dios. Lo que dicen es que Dios puede salvarlos si eso es lo mejor para ellos y para la gloria de su nombre y de su causa, pero que si no los salva
y van a morir, igual ellos van a ser fieles a Dios. Oh, hermanos, sus palabras expresan una gran confianza en el poder de Dios. Antes habían dicho: oh rey, no tenemos necesidad de contestarte en cuanto a la orden que estás dando, porque Dios en los cielos es nuestro único Señor, y solo a Él adoraremos. Y Él es el que tiene el poder para librarnos de tu horno de fuego ardiendo con el cual nos amenazas. Oh, dicen ellos, el Señor nos librará, y va a quedar demostrado que no vamos a servir a tus ídolos, ni adoraremos tu estatua de oro. Hermanos y hermanas, así estos tres jóvenes hebreos resistieron a la tiranía de sus días, la tiranía de Babilonia. Pero mientras ellos son un ejemplo de lo que debemos hacer nosotros cuando la tiranía de Roma vuelva, ¿qué del profeta Daniel? Él no se queda atrás. Cuando se firmó aquel decreto de muerte en contra de que se orara al Dios verdadero en un lapso de 30 días, o a cualquier Dios, excepto que se le orara al rey Darío, cuando se emitió ese decreto al que violara aquel mandamiento del rey, dice que Daniel, él continuó orando como era su costumbre, orando de rodillas 3 veces al día, con las ventanas de su cuarto abiertas que daban hacia Jerusalén. Y dice que en esas oraciones él le daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. En otras palabras, él resistía la tiranía medo-persa así, de rodillas, sabiendo aún que era vigilado por sus enemigos. Pero si Daniel perseveraba en la oración, mientras la tiranía estaba en su apogeo, la tiranía medo-persa, ¿qué decir de los valdenses y otros cristianos durante la Edad Media? ¿Cómo ellos resistieron a la tiranía papal? Mire lo que es el don profético. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución de los valdenses, algunos de los cuales observaban el sábado. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o Abisinia es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media, se perdió de vista a los cristianos del África Central, quienes, olvidados del mundo, gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Pero al fin, Roma descubrió su existencia y el emperador de Abisinia fue pronto inducido a reconocer al Papa como vicario de Cristo. Esto fue principio de otras concesiones. Se proclamó un edicto que prohibía la observancia del sábado bajo las penas más severas, pero lo puse en azul y subrayado. Pero la tiranía papal se convirtió luego en yugo tan amargo que los abisinios resolvieron sacudirlo. Resistieron la tiranía papal. Después, dice, de una lucha terrible, los romanistas fueron expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. Las iglesias se regocijaron en su libertad y no olvidaron jamás la lección que habían aprendido respecto al engaño, al fanatismo y al poder despótico de Roma. En medio de su reino aislado, se sintieron felices de permanecer desconocidos para el resto de la cristiandad. Conflicto inminente, página 59. Pero noten ustedes, se sacudieron la tiranía papal. Así como estos valdenses, estos cristianos de Abisinia, hermanos, lo hicieron, así también hay testimonios de otros reformadores que de la misma manera resistían a la tiranía de su tiempo. Por ejemplo, a Juan Wycliffe se le atribuyen estas palabras: donde la Biblia y la iglesia no están de acuerdo, debemos obedecer la Biblia. Y donde la conciencia y la autoridad humana están en conflictos, debemos seguir a la conciencia. Así, hermanos, como estos ejemplos que he citado, creo ya que todos aquí estamos motivados para resistir la tiranía de Roma cuando ésta vuelva. Dios nos ayude para que la podamos resistir con el temor a Dios de Cifra y Fúa, que la podamos resistir con la fe de los jóvenes hebreos y que la podamos resistir con la perseverancia en la oración de Daniel, pero con lo que es más, con la determinación de los discípulos que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 4, verso 19 y 5, 29. Hechos 4, verso 19 y luego el 5, 19.
Dice la Escritura, Hechos 4:19, de la siguiente manera: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, antes que a Dios. Y en el 5:29 reiteran este principio. Dicen ellos en el verso 29, capítulo 5, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si así los discípulos, hermanos, resistieron la tiranía de sus días, la tiranía religiosa, bajo esta consigna de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, de la misma manera nosotros debemos hacerlo. Solamente, mis hermanos, apreciemos el gran sacrificio de Jesús hecho por nosotros. Solamente apreciemos esa sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y mirándolo a Él, cómo Él sufrió, cómo Él fue al martirio, cómo Él murió por nosotros. Oh, hermanos, motivados por esa sangre de Cristo, nosotros también seamos fieles a Él. Y cuando llegue la tiranía, digamos como los discípulos: obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de ustedes les gustaría, cuando la tiranía de Roma aparezca de nuevo, cuántos de ustedes les gustaría obedecer a Dios antes que a los hombres? Dios les bendiga y que así sea. Amén, hermanos. Así como dice el himno: firmes y adelante, huestes de la fe, sin miedo, porque la mirada de Jesús está sobre nosotros. Y en la dificultad, en la prueba, en la tiranía, en la persecución, en todo lo que venga sobre nosotros, nunca se nos olvide que sin temor alguno debemos estar, porque Jesús nos ve. Yo creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes en la fe ahora, y que también lo estemos cuando la dificultad llegue. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre que está en el cielo, gracias, Señor, por ponernos en la perspectiva correcta de cara a lo que vendrá. Cuando esta tiranía romana aparezca por otra vez y por última vez, Señor, que nosotros no te vayamos a fallar. Que nosotros, Señor, no vayamos a defraudarte. Que nosotros no vayamos a darte la espalda. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser tan firmes en la fe ahora, para que lo podamos ser cuando ese día llegue. Padre, te pedimos que tus hijos e hijas que han oído este mensaje, habiendo visto cómo le enfrentaron nuestros antepasados, como las parteras egipcias, como estas parteras hebreas, mejor dicho, ahí en Egipto, como los jóvenes hebreos, como Daniel, oh Padre, como los valdenses, como los discípulos, así nosotros también escojamos ser fieles a ti. Ayúdanos a ser firmes ahora y a ser firmes entonces. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no darnos, Señor, por vencidos, así sean de difíciles las pruebas. Ayúdanos, Señor, a permanecer leales a ti en todo tiempo. Te agradecemos por esta palabra, porque sabemos de antemano lo que viene, pero sabemos de antemano cómo enfrentarlo, porque tú vas a estar con nosotros. Padre, te queremos agradecer por este alimento espiritual, pero también queremos suplicarte por el alimento material que en unos momentos vamos a ingerir, rogándote, Padre, que también esa comida tenga tu bendición y caiga bien en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por la doble comida de este día. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén.